Esta es la clase de física y vamos a iniciar un nuevo tema. El título de todos estos temas que van a ver va a ser movimiento en dos dimensiones. Así que coloquen por favor ese título en su cuaderno. Recuerden que el que estábamos viendo en la clase pasada y todos los anteriores eran movimientos en una sola dimensión, ¿recuerdan? Que veíamos la velocidad de un auto, la velocidad que tenía un objeto al ser lanzado de cierta altura. Todos eran Profe, movimientos en una sola dimensión, sí. usted siempre mandó el video explicando el origen de la aceleración de la gravedad. ¿Cómo? Que si usted siempre mandó el video explicando el origen de la aceleración de la gravedad. ¿Se No, recuerda? no, yo les debía ese. No, no era otro del paracaidista, no era. Era un ejercicio de ese tema. Sí, pero yo Sí, creo que era, sí, era el de ajá, paracaidista. bueno. Bueno, ¿y por qué vamos a pasar de tema si todavía no hemos entendido ese? No, porque es que ese tema hace parte del movimiento en una sola dimensión, que es el que yo le voy a mandar. Y ya, o sea, ese tema ya no es más de ahí. ¿Sí me entiendes? O sea, es solo ese tema y ya. En realidad yo lo que yo quería que entendieran fue lo que yo les puse. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, listo. Ok. Entonces, eh, bueno, movimiento en dos dimensiones. Este movimiento en dos dimensiones tiene cinco temas. Las componentes de un vector, movimiento parabólico, movimiento circular, movimiento planetario y las leyes de Kepler. Listo, todos esos temas los vamos a ver. Entonces, en esta mañana vamos a iniciar con las componentes de un vector. Chicos, les pregunto, ¿para ustedes qué es un vector? ¿Qué? Perdón. Un vector. Eh, Nunca han escuchado sobre eso. No. A mí sí me suena, pero Yo sé, es que no Sí, sé, pero a mí no. me suena, pero no me acuerdo bien qué es. Sí, pero no. es un segmento de red. Bueno, lo que es la aceleración, la velocidad y la fuerza son magnitudes vectoriales. ¿Qué es un vector? Un vector es una, digamos, una magnitud que tiene, o más bien una cantidad que tiene magnitud, sentido y dirección. ¿Listo? Tiene esas tres cosas. Un vector. Tiene el valor, que es la magnitud, dirección y sentido. ¿Por qué la aceleración, la velocidad y la fuerza? Porque ya eso lo vamos a ver en dos dimensiones. Porque recuerden que, por ejemplo, la fuerza, usted puede realizar una fuerza hacia dónde, hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? ¿Sí o no? A la derecha o a la izquierda. Usted realiza, por ejemplo, un avión cuando empieza a despegar, tiene aceleración, cuando va a empezar a despegar, tiene aceleración o tiene una velocidad en dos componentes, ¿cierto? Porque miren que él no está totalmente horizontal y obviamente vertical, ¿no? Entonces, la aceleración o la velocidad, ¿cierto? La va a tener en dos dimensiones, en X y en Y. Y todo eso ustedes lo van a aprender a calcular en esta unidad. Las magnitudes escalares son aquellas que presentan un valor acompañado de la unidad correspondiente. Chicos, hay que tener en cuenta que existen dos clases de magnitudes, escalares y vectoriales. Necesito que por favor eso sí lo tengan muy bien en cuenta y aprendan a diferenciar eso. Escalares y vectoriales. ¿Cuáles son las escalares? Las escalares son las que hemos venido trabajando. Por ejemplo, cuando usted le dice la masa de un objeto,
el volumen de un objeto, la temperatura. O sea, esos son magnitudes escalares, son números y ya no tienen dirección, no tienen sentido. Usted, por ejemplo, un objeto pesa 68 kilogramos, ya, o sea, no es que los pesa a la izquierda, los pesa a la derecha, no, ¿cierto? Pesa 68 kilogramos y ya. La temperatura, todas esas son magnitudes escalares, son un número y ya, ¿listo? Es una unidad acompañada de un número. ¿Cuál es la unidad de la masa? El kilogramo. Kilogramo, ¿cierto? ¿Cierto? El kilogramo, es como la más representativa. El kilogramo, ¿y quién va acompañada del kilogramo? El número, ¿cierto? Ahí todavía tiene un poquitico. ¿Cómo? No, profe, perdón. Entonces, digamos que la temperatura, ¿cuáles son las unidades de la temperatura? Se conocen como 3 unidades de temperatura, ¿cierto? Grados centígrados, grados Kelvin, Fahrenheit, ¿cierto? Esas 3 unidades. Entonces, va acompañada de un número y ya. Pare de contar. Ahora, las magnitudes escalares vectoriales, en cambio, se encuentran asociadas a una dirección y a un sentido. Listo, o sea, aparte del número que los acompaña, tiene dirección y sentido. Yo les pregunto, ¿cuáles son las 3, digamos, las 3 características que se encuentran asociadas a un vector? ¿Cuáles son esas 3? Ya yo las mencioné. Valor, sentido y dirección. Muy bien, pero ese valor se conoce con un nombre que es magnitud. ¿Listo? Profe, ¿cuál fue la definición que usted dio de vector? Acá. El vector es bueno, puedes decir que es una magnitud vectorial que además tiene valor, sentido y dirección. ¿Listo? Es como una definición pues corta. R. Ok. Entonces, ¿por qué se van a utilizar vectores, magnitudes vectoriales en esta unidad? Porque ya vamos a empezar a trabajar movimiento en 2 dimensiones. ¿Listo? Entonces, en muchas ocasiones necesitamos saber cuánto es la fuerza en X y cuánto es la fuerza en Y, que son en 2 dimensiones. Si yo les dijera en 3 dimensiones, serían ¿en qué? En X, Y y Z, ¿cierto? Ya serían magnitudes en 3 dimensiones. De esta manera vamos a estudiar inicialmente cómo se descomponen los vectores y de qué manera sus componentes pueden llegar a formar otro vector resultante. ¿Listo? Otro vector resultante. Entonces, como es un vector resultante, va a tener ¿qué? Magnitud, sentido y dirección. ¿Sí o no? Para esto es importante recordar en qué consiste la operación de suma de esas magnitudes, por lo que comenzamos ubicando los vectores en el sistema coordenado cartesiano. ¿Listo? Entonces, también vamos a necesitar del concepto del sistema coordenado cartesiano para nosotros poder ubicar el vector resultante y hallar, a partir de los vectores X y Y, hallar un resultante. Entonces, ejemplo, una suma de vectores A y B. Tengo un vector A y B. A, que está de verde, hagan esa figurita por favor. B, que está en rojo, y ese B tiene un ángulo que forma con la resultante un ángulo alfa. Ejemplo, muchachos, ¿para qué se utilizaría esta suma de vectores? Un ejemplo, un avión que empieza a despegar no sé, en cualquier autopista, y empieza a tener un movimiento más o menos como tiene la R, la que está en negro, ¿sí la ven? Tendría más o menos este movimiento. Entonces, la idea es calcular la fuerza, un ejemplo, la fuerza o la velocidad en los ejes X y Y.
Porque nosotros de esta manera, digamos de esta manera diagonal, no podemos calcular una fuerza. No es que él lleva una velocidad de tanto, no. Nosotros podemos calcular algo vertical u horizontal, ¿cierto? Recuerden que para nosotros calcular la fuerza horizontal, ya nosotros hicimos ejercicios que fueron esos de caída libre, ¿recuerdan? Los que le estaba explicando ayer, eso es en una sola dimensión, ¿cierto? Un objeto que se tira de una altura X. Entonces, si yo les dijera, ¿cómo pueden, digamos que si yo les digo, calculen cuánto es la fuerza en A, teniendo la fuerza, por ejemplo, R, calcular la componente en A, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Qué puedo aplicar ahí? Esto que se formó aquí es un triángulo, ¿qué? Esto que está formado aquí es un triángulo, ¿qué? Isósceles. Un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, muy bien. Y el triángulo rectángulo yo lo puedo asociar ¿con quién? Con la... Uy, profe, ni idea. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. ¿Cierto? El teorema de Pitágoras, recuerden que está asociado a los triángulos rectángulos, donde el lado más largo, ¿quién es? La hipotenusa. La hipotenusa. En este caso, en el caso de vectores, va a ser la resultante. La resultante siempre va a ser el lado más largo. ¿Por qué? Porque la resultante es la suma de las fuerzas A y B. O sea, A más B es igual ¿a quién? A la resultante. ¿Listo? Entonces, R va a ser la hipotenusa. Va a ser nuestro lado más largo, R. ¿Listo? Esa va a ser la hipotenusa. Profe, A más B igual que... A R, la resultante. Al lado más largo. Es decir, que si nosotros lo hacemos como Pitágoras, recuerden que Pitágoras está definido como ¿qué? Que la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Que en este caso es R, es igual ¿a quién? A la suma de los catetos al cuadrado. Muy bien. Entonces, ese sería el teorema de Pitágoras. Más adelante vamos a ir entendiendo para qué vamos a necesitar esto. Recuerden que la idea es calcular, es a un vector, calcularle la magnitud, sentido y dirección. Dirección. Muy bien. Entonces, de esta forma encontramos la suma vectorial que aparece en la imagen. Es una construcción en 2 dimensiones, pues están involucrados los ejes cartesianos X y Y. De los 2 vectores originales A y B han resultado un nuevo vector, que es R. Chicos, si yo les digo que voy a colocar a B acá, perdón, a acá, para formar el triángulo, ¿cierto? Para formar el triángulo. Chicos, ¿eso está bien o está mal? Mal. ¿Por qué? No, está bien. Juan Pablo, ¿por qué está mal? No, espera que me enredé. No entendí. Que sí, o sea, porque la idea es aplicar Pitágoras, ¿cierto? Pero miren que acá este triángulo está incompleto porque el A está por acá y B está por acá. Y este lado no, pues no tiene nada. Yo le estoy diciendo que si yo puedo proyectar A en este lado, Sí, ¿cierto? para formar el triángulo, ¿cierto? Exacto, yo lo puedo pasar a este lado para poder formar el triángulo. Miren que no estoy haciendo nada, simplemente estoy pasando al vector A, a este lado paralelo, o sea, yo no le estoy cambiando la dimensión, no le estoy cambiando la dirección, ¿cierto? Ni magnitud, nada, lo paso tal cual. Ahora, puedo hacer el caso contrario y es pasar B a la parte de arriba, ¿sí o no? ¿Cierto? Eso se lo estoy explicando para cuando a ustedes les toque hacer ejercicio. Entonces yo puedo pasar B acá, ¿sí o no? Miren. Uy, qué derecha me quedó Es esta derecho. línea.
¿Qué derecha me quedó esta línea? Cierto, acá puedo hacer B. Puedo pasar B, pero entonces el ángulo que está acá, ¿dónde me quedaría el ángulo? El ángulo alfa. Acá arriba, ¿sí o no? Eso. ¿Sí o no? Alternos internos se llama eso, ángulos alternos internos. ¿Sí ven? Pero entonces, para no estar moviendo ángulos ni nada, yo siempre puedo poner la A este lado. ¿Listo? Es para que vean las formas, exacto. Para que vean las formas en que se puede, porque la idea es aplicar Pitágoras, ¿listo? Porque de esa forma nos sale mucho más fácil resolver los ejercicios y tenemos que hallar la magnitud. Entonces vamos a continuar a ver por qué es que la profesora está explicando ese montón de cosas que yo no entiendo. Vamos a ver. Entonces, continuamos. Chicos, ¿los demás cómo van? Bien. Ok. Ah, bueno. Algo. Entonces, como ese es un sistema cartesiano, donde está el vector X, ¿representa qué letras? ¿Las qué? ¿Los valores de qué? X y Y. De X, y donde está el vector A representa los valores de Y. Y. Por eso es que este es un Sí. plano cartesiano. Entonces, miren O sea, que... es la mitad para arriba. Sí, en estos momentos está así, pero puede ser lo contrario, puede ser Y hacia abajo, depende hasta donde esté la fuerza. ¿Sí me entiende? Esto es algo, ¿cómo les digo?, principal para poder entender lo que es la magnitud de los vectores, pero depende como lo diga el ejercicio. Listo, puede ser, por ejemplo, que un avión vaya en bajada, entonces ya el vector no quedaría hacia arriba, sino hacia abajo, ¿sí ves? Ajá. Ok, vamos a continuar. Entonces, miren qué era lo que les había explicado ahorita. Entonces, la resultante va a ser igual a las fuerzas o a las componentes del vector en X más en Y, que fue lo que yo les dije ahorita, que R era igual a A más B, ¿cierto? Pero que eso es igual a esto. R en X, ¿cuál es X? B, ¿cierto? R en X más RY. A, ¿cierto? Que sería A. O sea, son las fuerzas en X y en Y. ¿Listo? Las componentes del vector en X y en Y. Chicos, ¿cómo vamos hasta acá? Pues Bien, estamos profe. enredados, pero bien. Solo estoy explicando conceptos. Ahorita vamos a ver eso con números. ¿Listo? Bueno. Ok. Entonces, miren. A y B es lo mismo. Entonces, puedo reemplazar, miren. RX, RY y RX. ¿Por qué X? Porque este es del eje X y RY porque este es del eje Y. ¿Listo? Si quieren, al ladito del primero que dibujaron, donde está A, le colocan igual a RY. Colocan el eje Y y el eje X para que puedan comprender mejor lo de la suma de vectores. Para Las colocar com- también la operación. Sí, las componentes de un vector se ubican sobre cada uno de los ejes de coordenadas. Se pueden representar entre paréntesis y separada por comas para el caso del plano bidimensional, o sea, en 2 dimensiones. La resultante es igual a Rx, Ry, o la suma de los dos, que es lo mismo. ¿Listo? Para representar la resultante. Como quieran, se pueden escribir, como ustedes quieran. ¿Listo? ¿Tienen claro lo de la gráfica? Ok. Profe, o sea, en la gráfica que teníamos, copiamos las R's. Al frente de A colocan igual a RY y en B RX. Y colocan los ejes X y Y. O sea, es lo mismo. ¿Listo? La A es RY, ¿cierto? ¿Qué? La A es RY. Sí, porque es el eje Y, vertical. RX horizontal. Entonces, si observas, al realizar la operación sobre la gráfica se ha formado un triángulo rectángulo en el que los catetos corresponden a la magnitud de las componentes Rx y Ry y la hipotenusa a la magnitud del vector. ¿Sí ven? Era lo que les había dicho ahorita.
Por esta razón, es posible utilizar el teorema ¿de qué? De Pitágoras. De Pitágoras, para calcular la magnitud de R, si se conocen las componentes y también usar las razones trigonométricas, comúnmente seno y coseno para hallar las componentes R de X y R de Y. Listo. Yo les he explicado más o menos cómo son los vectores, cuáles son sus componentes, que la resultante es igual a la suma de sus dos componentes en X y en Y, porque estamos trabajando en dos dimensiones, ¿cierto? Entonces va a tener dos componentes. Ahora ustedes se preguntan, bueno, ¿cómo calculo la magnitud de un vector? ¿Cómo calculo la dirección? ¿Cómo calculo el sentido? Entonces, vamos a ver cómo se calcula cada una de esas cosas. Primero, utilizando las razones trigonométricas, porque recuerden que si es un triángulo rectángulo, yo puedo utilizar Pitágoras y utilizar las funciones trigonométricas. ¿Ustedes se acuerdan de las funciones trigonométricas? Igual seno, coseno, tangente. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorderis. Profe, eso nunca lo hemos visto. Ajá, iba a decir yo. Ah, ok. Bueno. En la trigonometría hay, por ejemplo, pueden mirar en sus calculadores. Aparecen las tres principales, seno, coseno y tangente. Existen 6 funciones trigonométricas. Listo. A partir de esas 6, o más bien de las 3 principales, se derivan muchas otras. Entonces, tenemos un triángulo. Ya ustedes saben que en el triángulo rectángulo tenemos hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente, ¿cierto? Porque ustedes lo mencionaron ahorita, eso sí saben. Ok, entonces, vamos a formar un triángulo rectangular. Este es un triángulo rectángulo con esas líneas verdes. Recuerden que un triángulo rectángulo está formado debe tener, uno de esos ángulos debe ser un ángulo recto, ¿cierto? O sea que debe tener 90 grados, ¿sí o no? Entonces, si yo tengo un ángulo alfa, o un ángulo, vamos a hacer un ángulo teta. Un ángulo teta. Vamos a tener un ángulo teta. Y vamos a tener un lado más largo que todos, que siempre va a ser ¿qué? La hipotenusa, ¿cierto? Ustedes me dijeron la hipotenusa. El ángulo, el lado que queda al frente del ángulo que tenga, por ejemplo puede ser este ángulo teta, no sé cuánto es, va a ser el cateto opuesto, ¿cierto? El que queda al frente. Y el que queda al lado va a ser el cateto adyacente. ¿Sí o no? Entonces un triángulo tiene ¿cuántos lados? 3 lados. Un lado más largo que va a ser la hipotenusa, esto sí necesito que lo ocupen en el cuaderno entonces. La hipotenusa, un cateto opuesto y un cateto adyacente. ¿Listo? Cateto adyacente. ¿Listo? ¿Ya copiaron eso? Entonces, hay varias formas de yo saber cuánto vale o cuánto es el lado de uno de los catetos. Una de las formas, entonces, aplicando Pitágoras, ¿cierto? Ustedes calculaban cuánto valía el cateto opuesto, cuánto el adyacente y cuánto la hipotenusa, teniendo 2 lados y aplicando Pitágoras, ustedes obtenían el valor del otro lado. ¿Cierto que sí? Eso sí lo saben. Utilizando Pitágoras. ¿Sí? Ok. Entonces, como les digo, aparte de Pitágoras, hay otras formas que son con las fórmulas trigonométricas para calcular los lados de un triángulo. Entonces, como les dije, hay 6 funciones trigonométricas, que son seno, coseno, tangente, cotangente. Chicos, esto sí necesito que lo copien.
cotangente, pero seno de quién? De teta. Coseno de teta, tangente de teta, cotangente de teta, cosecante. Copian ustedes lo copian completo, cosecante y coseno. Esas son Listo. razones trigonométricas. Sí. Relaciones trigonométricas. Profe, o sea que debemos copiar fórmulas trigonométricas para los vectores. No. Primero le estoy explicando las relaciones trigonométricas para luego poderle explicar lo de los vectores. Profe, que eran los últimos dos cose, es que no me acuerdo. Coseno y el otro no me acuerdo. Espere. Seno, coseno, tangente, cotangente, cotangente, Esas son razones trigonométricas. Y cosecante. secante, cosecante. Ay, esperen chicos. Ya, seno, coseno. Listo. Entonces, vamos a definir cada una de estas. Creo que me va a tocar hacer mi triángulo acá. Lo puedo volver un poquito. ¿Cómo? No, que si lo podía volver. Uy, chicos, estas líneas me están quedando muy derechas. Espérate, ya le cogí el tiro a eso. Menos esta. Listo. La profe ya Entonces, trató de hacer rayitas con el mouse, ya se volvió mera todo el tiempo me toca hacerlo, muchachos, todo el tiempo. No me vea. Entonces, Se coge una regla y la pone en el mouse y ya atrás. ya dijo pues. Haga Entonces, libres. cateto opuesto, lo voy a poner en práctica en estos días. Cateto opuesto, cateto adyacente. Esto sí ya lo saben por Pitágoras, ¿sí o no? En esto estamos bien. Esto ya lo sabía. ¿Cierto? La definición de Pitágoras es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí o no? Bueno, entonces voy a colocarlo como están acá. Cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. ¿Sí o no? Esa es la definición de Pitágoras. Entonces, esa es la definición de Pitágoras. La suma de los catetos al cuadrado. Ahora, en las relaciones trigonométricas, que es otra forma de resolver un triángulo rectángulo, o sea, encontrar sus lados, es que el seno está definido. ¿El seno de qué? De teta. Pues yo llamé mi ángulo teta, listo, que es este símbolo que está acá, esta simbología. Entonces, esperen que no, estos iguales ya no los puedo colocar. Entonces, seno de teta es igual, el seno de teta está definido como el cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? Este que está acá. Este vamos a llamarlo A. O dejémoslo así, cateto opuesto. Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Listo? Juan Pablo. ¿Listo? Señora. Sí, señora. Es que te veo como, No, no está sé, copiando como aquí. chateando por allá. No, está copiando aquí. Digo, y lo necesito que pasa presten mucha atención. De esto es que yo soy depende como disléxico, entonces me reí porque copié una que palabra todo raro. entiendan el ejercicio, por favor. Entonces, vamos a hacerlo más pequeño porque yo creo que no me va a caber. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno está definido como el cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno de teta es igual cateto adyacente sobre hipotenusa.
La tangente está definida como tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estamos viendo solo las definiciones, listo, te han explicado nada. Cotangente, entonces miren muchachos, ¿por qué las principales son estas? Porque estas son las inversas de las anteriores. Entonces, si son las inversas de las anteriores, cotangente es ¿qué? ¿Cómo sería cotangente? Hipotenusa sobre... ¿Cateto qué? Opuesto. No. Ah, bueno, adyacente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Esta es la contraria de esta, la inversa. ¿Sí ven? ¿Y a quién está sonando eso ahí tan raro? ¿O soy yo? Listo. Entonces, cotangente de teta, entonces la inversa de tangente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Esto parece una clase de trigonometría, sino que en trigonometría, después de eso es que vamos a ver relaciones trigonométricas, después de lo que estamos viendo. Solo que acá en física se nos adelantaron. Secante, entonces la contraria de coseno. ¿Cómo sería? Hipotenusa. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Profe, todas esas son las fórmulas, ¿cierto? Sí, sí, estamos viendo la fórmula. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Muy bien. Y la última sería ¿qué? Hipotenusa, No, sí, sobre sí. cateto opuesto. Ok, entonces, las principales son estas, muchachos. ¿Por qué? Porque si usted tiene cateto opuesto y tiene hipotenusa, puede utilizar la primera, seno. O sea, no es necesario aprenderse todo esto. ¿Sí ven? Entonces, van a tener una tareita y es aprendérselas. Aprenderse las 6 relaciones trigonométricas y la definición de las 3 primeras. Si ustedes aprenden la definición de las 3 primeras, ya saben las otras. Aprenderse las 6 relaciones trigonométricas. Eso se llaman relaciones trigonométricas. Listo, sirven para realizar, para calcular muchas cosas. No se imaginan lo útil que son. Profe, usted nos lo pregunta la próxima clase. ¿Cómo? Sí. Y usted nos lo pregunta la próxima clase. Sí. Ah, bueno. El que no responda perdió física. Ya perdí física. No se vale pastelear. Adiós, amor, me voy. Aunque de esta forma, uy, más de uno me va a pastelear. Nada, que nos llamaran a Juan Pablo. Y que lo llamáramos examen de ética. Bueno. Sí, terrible. Entonces, relaciones trigonométricas. ¿Hay cuántas? 6. 6 relaciones trigonométricas. Y ¿cuándo se aplica una relación trigonométrica? Cuando tengo un triángulo rectángulo, cuando tengo el mismo con el que puedo aplicar Pitágoras. Y vamos a hacer un ejemplo, ¿listo? ¿Les parece? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos ya a colocarle números a esto. Profe, no se escucha nada. Para que se coloque más interesante. Hola. Ah, ya. ¿Los demás me escuchan? Sí, profe, sí. Carolina. Carolina, qué rara. Profe, es que Caro a veces no escucha bien. No, es que la vejez ya, es que eso. No. Listo, entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo ya con número test. Tenemos un ángulo, vamos a ver, vamos a inventarme bien este ejercicio. Tenemos una barra inclinada. Una barra inclinada
que tiene 9 metros. Tiene 9 metros esa barra inclinada. Y está formando un ángulo de 30 grados. Un ángulo de 30 grados con la horizontal. ¿Listo? Esta es la horizontal. ¿Todos me están entendiendo? Sí. Pero no habíamos hecho mucho el La risa de ejercicio. Sara, ay, no. ¿Para qué son esas drogas, Dios mío? Listo. Vamos a continuar, Ok, muchachos. espera, ¿la puedo volver un momentico? ¿Qué? Pues, ¿para dónde está la gráfica? Acá. Más, eso ahí. No supero la risa de Sara. Listo, No, no profe. la supero. Listo. Es que es demasiado charra. Sí, con los micrófonos. Voy a seguir explicando. Entonces, paso el 9 a multiplicar, ¿cierto? Entonces me quedan 9 metros por el seno de 30 grados. De 30 grados igual a y, ¿cierto? Igual a y. Entonces, les pregunto, ¿cuánto da 9? Seno de 30. ¿Quién me dice, por favor? 0.5. 9 metros, entonces lo multiplico por el seno de 30, que es 0.5. Y eso va a ser igual a y. ¿Y cómo Y sé 9 por... cuál es el seno de 30? Una Simón, usted pone la calculadora. calculadora al Ah, Yo les dije que la calculadora iba a ser muy útil. Listo. Entonces, 9 por 0.5 es 4.5, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Porque es la mitad, 0.5, igual a y. O sea que la altura de esa barra inclinada es de ¿cuánto? 4.5. De 4.5 metros. Miren, muchachos, Muy fácil. en estos momentos yo no podría utilizar Pitágoras porque solo tengo dos incógnitas y una variable, ¿cierto? Recuerden que Pitágoras es h, o sea, la hipotenusa igual a los catetos al cuadrado. Pero recuerden que para yo resolver una ecuación, debo por lo menos, si es de 3 variables, debo por lo menos conocer 2, ¿cierto? Para encontrar una. Pero en este caso yo no conocía ni A ni B. ¿Sí ven? Ni A ni B, solo conocía H. Entonces, este sistema de ecuación no tendría solución porque tengo dos incógnitas. En este caso, utilizo las relaciones trigonométricas porque me dan un ángulo y me dan un lado, que es la hipotenusa. Si me dieran este y este para calcular la hipotenusa, o por lo menos un lado para calcular la hipotenusa también, ¿cierto? Aquí tengo relaciones trigonométricas que me ayudan a encontrar el lado, la hipotenusa o los catetos de un triángulo. ¿Listo, chicos? Hacemos otro. Hello. Ok. Sí, señora. Vamos a hacer de cuenta que tenemos... Profe, baje un poquito, por favor, un momentico. Ya, gracias. Bueno, chicos, tenemos un auto que va subiendo una loma. Esperen, quito eso. Un auto que va subiendo una loma a... No le coloquemos distancia, Tenemos un auto que va subiendo una loma empinada que tiene un ángulo de... ¿Quién es ese? 35.
Oye, se metió otra persona. Se une alguien y se sale. Qué pereza la gente así. Eso parece puro de octavo. Eso Ah. parece puro de octavo. Decía Santiago Henao. Santiago Henao. Ajá. Él es de séptimo. Listo, entonces, tenemos un auto que va subiendo una montaña empinada, que tiene un ángulo de 35 grados, tiene un ángulo de 35 grados. Profe, señor niño. Velo. ¿Qué? Velo. Señor niño. Ya la cámara. ¿Quién es? Estela No sé. Sam. Es que Estela. Profe, seguramente se equivocó de clase. Estela es la mamá de Sí. Santiago. Bueno, voy a continuar con la clase, muchachos. Entonces, tiene un ángulo de 35 grados. La montaña tiene una altura o más bien, tiene una distancia horizontal de 4 metros. Colocarle 4 metros, así de pequeño. Entonces, la idea es averiguar cuánta distancia recorre el auto hasta el lugar más alto de la montaña. Entonces, me están pidiendo la hipotenusa, ¿cierto? ¿Cuánto es esa distancia? ¿Listo? Entonces, díganme, como ya ustedes aprendieron las relaciones trigonométricas, me dicen, por favor, ¿qué relación trigonométrica puedo usar para calcular la hipotenusa, la distancia? El coseno. ¿Coseno me relaciona qué? El cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, coseno es igual, coseno de teta, ¿cierto? De un ángulo es igual a ¿qué? Cateto adyacente. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Miren que este es el cateto opuesto, no lo tengo, entonces me hago uso del cateto adyacente, que son 4 metros, y necesito calcular la hipotenusa. Entonces, como necesito calcular la hipotenusa, necesito despejarla, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señora. Entonces, paso la hipotenusa y es igual a esta hipotenusa que está dividiendo, pasa a ¿qué? Multiplicar. Multiplicar al coseno, ¿sí o no? ¿Sí o no, muchachos? Sí, señora. Cateto adyacente. Pero como yo necesito la hipotenusa solita porque es la incógnita, entonces paso el coseno a ¿qué? El coseno pasa a ¿qué? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a dividir. Eso significa que H, chicos, los demás están entendiendo. Sí, señora. Hay un silencio, Sí, sepulcral. Cateto adyacente sobre coseno de teta. ¿Conozco el cateto adyacente? ¿Sí o no? Sí, señora. Sí. ¿Conozco teta, que es el ángulo? Sí. Sí. ¿Y necesito calcular H? Muy bien. Entonces, empiezo a reemplazar los valores. Eso es lo primero que uno puede hacer, despejar, ¿cierto? Despejar y luego reemplazar los valores. Entonces, tenemos H igual. ¿Cuánto es cateto adyacente? 4 metros. ¿Sí o no? 4 metros. Sobre el coseno de 35. Pregunto, ¿cuánto da coseno de 35? 8.19. 8.19. Muy bien. ¿Y cuánto me da esa división? 0.48. 0.48. O sea que eso serían ¿cuántos centímetros? Casi medio metro. 48 centímetros. Entonces, esa es la distancia que tiene esa montaña con 4 metros
de longitud horizontal. ¿Listo? Sí. Sí, señora. Así, muchachos, se trabaja con las relaciones trigonométricas. Entonces ya Muy fácil. solo son fórmulas. Sí, esas fórmulas son estándar, sí o sí son las mismas aquí en China y donde quieran. Ah, ¿Listo? Sí, señora. Chicos, las matemáticas son como el fútbol. Es un solo idioma. No, Ojalá. no. Sí, es un solo idioma. Igualmente no donde usted vaya. sería buena. ¿Dónde está la pelota? A ver. Lo que pasa Sí. es que el La fútbol lo pelota entiendo, es el esta vaina ángulo no. teta. La pelota es el ángulo teta, ¿listo? No me vaya a poner tarea. ¿Y dónde meto gol? Claro, silencio. ¿Tú sabes dónde mete gol? Cuando le da el ejercicio bueno, saca un 5 y mete un gol. Eso debería ganar el partido, no meter un gol. Ah, eso es ganar la materia, eso es meter un gol mismo, oiga. Listo. ¿Sabes cuál es la única diferencia entre esto y el fútbol? Ah, que el fútbol te apasiona, El las fútbol matemáticas lo no. entiendo y eso no. Bueno, Pero para mí para la las tarea. matemáticas y el Creo que fútbol prefiero una partitura que esto. es lo mismo. Uy, no. Una qué partitura en trágica. clave de do que las matemáticas. Ay, No, no es cierto. Chicos, ¿listo? 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 Sí, señora, todo good. Todo sí. very good. Todo bien, todo correcto. Chicos, a mí se me Vamos, olvidaba, me a mí alegro. se me olvidaba que ustedes no habían visto esto, que obviamente esto se empieza a ver en décimo. Me disculpan. Tranquilo. Tranquila, Sí. profe, no hay Yo empecé problema. explicando Dejémosle toda 11. acelerada, pensando No la que disculpo. sabía. Para eso está el calvito Juan promedio. Pablo, entonces yo tampoco te voy a disculpar todo lo que me has hecho. Entonces no nos disculpemos. Van a ser enemigos. Entonces, Listo. Chicos, entonces, miren, Sí. les voy a explicar rapidito esto sobre los vectores. Entonces, miren, como en las relaciones trigonométricas, los vectores se aplica igual. ¿Cómo hago para calcular R de Y? Miren, es lo mismo. R es la hipotenusa, ¿cierto? RY es el cateto ¿qué? ¿Cateto qué? Opuesto. Opuesto. Sí, opuesto. Recordado. Y R de X, cateto Adyacente. adyacente. Entonces les pregunto, para yo encontrar R de Y, más bien, para yo encontrar R de Y, que me relacione R de Y y la resultante, es decir, la hipotenusa y el cateto opuesto, ¿qué función trigonométrica es? La de la no sé, cosecante. No, cotangente. De las Cotangente. principales, de las tres primeras, recuerden Ah, que utilizan tangente. siempre las principales, cateto opuesto e hipotenusa. Ah, coseno. Coseno. Ah, no, seno. Ay, Seno. yo estoy Seno es igual a ¿qué? ¿Es igual a qué? A cateto opuesto sobre Sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa, o sea que quien me relaciona a R y a R de Y es ¿quién? Seno, ¿cierto? Entonces miren, si yo despejo R de Y, que sería el cateto opuesto, vamos a hacerlo con esta misma función, seno de alfa, vamos a llamar tal cual el ángulo, seno de alfa es igual a cateto opuesto, que es ¿quién? R de Y, ¿sí o no? Estamos colocando Sí, señora. sobre la hipotenusa, que es ¿quién? ¿Cómo la llaman acá? ¿Cómo llaman acá la hipotenusa? R. R, ¿cierto? La resultante. R, muy bien. Entonces, si yo despejo R de Y, el R, la resultante, o sea, la hipotenusa, ¿pasa a qué? Multiplicar, ¿sí o no? Sí, señora. Entonces me queda R seno de alfa igual a ¿quién? A R de Y, ¿cierto? ¿Sí o no? Miren, y mírenla acá. R de Y es igual a R seno de alfa. ¿Sí ven? Entonces Sí, hagan el señora. procedimiento y así es que se hallan las componentes. Cuando hay que hallar las componentes en R de X y R de Y, se hacen así. ¿Listo? Ahora, lo mismo se hace para R de X. Entonces yo coloco, ¿quién me relaciona
cateto adyacente, que es R de X, con la hipotenusa, que es R. ¿Quién me la relaciona? El coseno. El coseno, ¿sí o no? Entonces... Sí, señora. Ay, esperen, muchachos. Entonces, tengo coseno de alfa es igual ¿a quién? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuánto es el cateto adyacente? R de X, ¿sí R o no? de X, ajá, Sobre, sí, R. sobre R, ¿sí o no? Entonces, como yo Ujú. necesito calcular R de X, que recuerden que son las componentes del vector que se dividen en dos, R de X y R de Y, y que la suma de ellas dos me da R, entonces yo necesito despejar R de X. La R, como en este paso de acá, entonces pasa a multiplicar al coseno, ¿cierto? Entonces me queda R coseno de alfa igual a R de X. ¿Sí ven? Entonces miren que me queda lo mismo que acá, ¿sí ven? ¿De dónde es que sale eso? Entonces, chicos, en este caso, les voy a terminar de explicar eso y dejamos así. Listo, muchachos, dejamos así. Termino de Sí, explicar señora. y entonces, ya en la próxima clase hacemos ejercicios para calcular las componentes del vector. ¿Cómo se hace? Así como hicimos los ejercicios donde les estaba explicando lo de las relaciones. En una se calcula la resultante, en otra se calcula R de X, en otra R de Y y así. Entonces, ¿cómo es la magnitud del vector? Chicos, esto, recuerden que nosotros habíamos visto que las dos barritas era valor absoluto, ¿cierto? Valor absoluto y que da positivo. En este caso, esto es magnitud. ¿Listo? ¿Cómo se calcula la magnitud, muchachos? Un pitagorazo. Pitagorazo. Sí, así se llama, un pitagorazo. Un pitagorazo. Así decía un profesor de álgebra lineal. Muchachos, un pitagorazo, sale para pintura. Listo. Entonces, recuerden que para yo calcular la hipotenusa, yo lo que hago es sacarle la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Entonces, la magnitud es un pitagorazo. Miren, la magnitud de R es igual a la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, o sea, de la suma de las componentes al cuadrado. ¿Listo? Esa es la magnitud del vector. Entonces, como es una magnitud, significa que siempre va a ser ¿qué? Y como está al cuadrado, siempre va a ser ¿qué? Positiva, ¿cierto? Positiva. Y obviamente como está dentro de una raíz, sí o sí tiene que ser positiva. Recuerden que la raíz negativa de un número no existe. Y como eso está al cuadrado, pues esos números siempre van a ser positivos. Y la dirección del vector, entonces, ¿cómo se calcula la dirección? La dirección va a ser un ángulo. ¿Cómo se calcula el ángulo? Hola. Hola, ¿quién está hablando? Bueno, chicos, copien en su cuaderno tal cual este cuadrito. Ahora. Se metió más que otro niño. Ay, no. ¿Es de qué grado? Los niños de séptimo dominarán el mundo. Son de séptimo, listo. Tranquilos No, que yo profe, ya no hay nadie. Bueno, entonces. Entran y se salen. Los meros tesos. Chicos, por último, la dirección del vector. Recuerden que estábamos viendo tres cosas del vector, ¿cierto? Magnitud, sentido y dirección, ¿cierto? O sea, las componentes, la magnitud y la dirección. Entonces, para calcular la dirección se hace lo siguiente. ¿Cómo se calcula la dirección del vector? Es decir, la dirección entre R de X y R de Y. Yo les pregunto, ¿cuál es la función trigonométrica que me relaciona cateto opuesto con cateto adyacente?
La tangente. Tangente. Tangente es igual a qué, a tortuga. Tangente de teta es igual a qué. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí o no? ¿Sí, muchachos? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, como yo necesito calcular es la dirección, es decir, los grados, entonces vamos a aprender algo nuevo. O sea que yo necesito despejar a teta. Pero ustedes dicen, ¿cómo despejo a teta? ¿Paso tan a dividir? No, pues resulta que no es así. Para yo despejar teta es igual, cuando yo despejo teta, entonces resulta que me queda tangente a la menos 1. ¿Recuerdan ustedes como cuando veíamos la inversa de una función, f a la menos 1? Es casi así. Tangente a la menos 1 de la división de esos dos números. Es decir, tangente teta es igual a tangente a la menos 1 de el cateto opuesto, que ¿quién es? ¿Quién es cateto opuesto acá? R de Y, ¿sí o no? R de Y sobre el cateto adyacente. R de X. ¿Listo? De esa forma se calcula. Chicos, ¿y cómo lo hacen ustedes en la calculadora? Si ustedes se dan cuenta, en las primeras teclas que aparece seno, coseno y tangente, arribita, chicos, miren la calculadora por favor. Arribita de seno, coseno y tangente, si ven que les aparece seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1. ¿Sí ven? ¿Sí o no? Muy bien, Sara. ¿Sí o no, chicos? Sí. Chicos, Sí, señora. la calculadora. Juan Pablo, ¿listo? Entonces, ustedes en sus calculadoras, por ejemplo en la mía, yo le doy shift, y la función que quiero sacar inversa. Esas son funciones inversas, ¿listo? Entonces, tangente inversa. La saco con shift y tangente. Y me da tangente a la menos 1. ¿Listo? Pero repitis. Shift y tangente, o sea, shift y depende de la función que yo quiero sacar la inversa. Como yo quiero la inversa de tangente, entonces shift y tangente. ¿Listo? Uy, ya nos gastamos 40 y 40. Como ahorita en trigonometría. Uy, profe, Así también la clase ahorita pasó muy rápido. Pero es que toca así, porque es que si no, nunca va a entender eso a 40 minutos. Ajá. Exacto. No, bueno. Por eso es que yo me tomo más, o sea, yo podría explicárselos ya, pero miren que, ¿cuál fue el atraso? Que debía explicarle primero las relaciones trigonométricas, ¿sí ven? El Para atraso que no entendíamos. Para que pudieran entender esto, ¿sí ven? Entonces, yo creo que el tiempo para mí fue muy valioso. El hecho de que hayan entendido esto, no importa si nos hayamos devuelto, pues no es devolverse porque ustedes no han visto eso, entonces creo que el tiempo fue muy bien aprovechado. Todo es culpa del coronavirus y ya. Sí, la verdad sí. La La trigonometría verdad o la sí. física. Es verdad, Simón, usted no iba a traer esa cura. Relaciones trigonométricas, o sea, me tocó explicarles trigonometría y volver a física. Física, trigonometría, física.